Se dice que aquellos que cambian el mundo usualmente no son los más talentosos, ni siquiera los que influyen más. Lo que hace que causen el mayor impacto es que se mantienen fieles. No son los que son celebrados o de los que se habla mucho, pero saben que deben tomar las decisiones más valientes para vivir por Dios, aun cuando nadie los note. Los vas a encontrar en lugares inesperados, haciendo la diferencia en formas inesperadas, porque al final eso es lo que importa. Es lo que las personas recordarán. En un tiempo como este, en el que hay tanta presión, necesitamos a aquellos que escojan ser fieles y que se conviertan en héroes de la fe. Nos sentimos muy bendecidos que te unas hoy a la experiencia de celebrar en línea. Queremos decirte que te amamos y queremos demostrarlo a través de nuestro servicio. Esta mañana estás adorando con la Iglesia Bíblica El Camino. Nos sentimos muy animados por la manera como, aunque no podemos reunirnos físicamente en un mismo lugar, podemos estar conectados para alabar juntos al Señor y estudiar su palabra. No es fácil mantener el ritmo, pero queremos que sepas que estamos orgullosos del amor que la Iglesia del Señor ha mostrado en estos meses. Si es tu primera vez visitándonos, nos alegra que estés aquí, celebrando con nosotros. Déjanos un mensaje y queremos saludarte apropiadamente y hacerte saber que nos encanta que estés con nosotros. Hoy queremos lanzarte un reto, y es el de contarnos tus bendiciones. Cuéntanos una bendición que has encontrado de parte de Dios durante estos meses de pandemia. Yo quiero compartirte 2. Estoy agradecida por la provisión de Dios para mi familia, porque como siempre lo ha hecho, no nos ha faltado lo necesario. Y estoy agradecida porque puedo disfrutar a mi familia de una forma íntima y relajada, en especial los fines de semana. ¿Tú por qué estás agradecido? Compártenos en los comentarios. Te invito a leer el boletín semanal Ágape. Tenemos muchas actividades en línea, estudios y series que estamos seguros van a fortalecer tu fe. Siéntete en familia. Vamos a alabar al Rey juntos. Mantente conectado. Si es tu primera vez celebrando con nosotros, déjanos un mensaje. Queremos saludarte. Participa en la experiencia del servicio en línea. Deja tus comentarios, emojis, comparte y deja like en esta experiencia online. Haz lo necesario para que podamos seguir en contacto contigo. Buenos días, hermanos. Les damos la más cordial bienvenida. Y les mandamos un saludo y un fuerte abrazo a todos los que nos ven por este medio. Les invitamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, cuántas gracias, Señor, te damos en esta mañana, porque Padre, tú eres nuestro Dios verdadero, nuestro Dios real. Señor, gracias por la salud que permite, Señor, que podamos tener en esta pandemia. Señor, gracias, te pido que nos sigas bendiciendo. Abre, Señor, nuestro entendimiento, Señor, abre nuestro corazón, nuestras mentes, Padre, para poder entender tu palabra. Mi Dios, pon tu palabra en la boca de nuestro hermano, Señor, que nos va a compartir en este domingo, Señor, tu palabra, Señor. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Amén. Los extrañamos. I love you. Buenos días, hermanos. Qué gozo que podemos otra vez estar juntos para alabar al Señor. Quiero animarte a que prepares tu corazón para escuchar su palabra. Y vamos a empezar con una alabanza que cita Juan 3:16, que dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que vamos a darle gracias al Señor por lo que hizo por nosotros, por todo lo que hemos aprendido en el libro de Mateo. Y vamos a concluir pensando en esto. Lo hizo por amor a nosotros. De tal manera
hasta el final se entregó, y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera Él me amó, que no hay forma que podré pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Te seguiré. Hola, buenos días familia. Vamos a leer Ezequiel 37. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu. Profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé, y como me habían mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos.
Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel y sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? Diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí que yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano, y los palos sobre los que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones, los cuales fueron, los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, y nunca más serán divididos en dos reinos, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Y haré con ellos pacto de paz. Pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré, los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo, y sabrán las naciones que yo, Jehová, santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob es el Dios que adoramos. A Él nos rendimos, ¿sí? Al Dios vivo y verdadero. Vamos a cantarle. Él es el Dios que adoramos.
misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó a la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó a la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó a la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Este canto dice, y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Él es Dios, Él tiene el control de todas las cosas y nada escapa de su conocimiento, de su vista, de sus oídos. Él lo tiene todo en control. Vamos a cantar, Él es Dios, mi Dios. Dios de milagros y amor, sanas y da salvación incomparable. Eres tú, brillas en la oscuridad, clamamos con tu libertad incomparable.
Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta, mi Dios, mi Dios. Brillas en la oscuridad, te amamos con tu libertad incomparable. Eres tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta, mi Dios, mi Dios. Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? ¿Quién pues nos detendrá? Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta, mi Dios, mi Dios. Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Buen día familia, buen día amigos. Esta mañana hemos estado cantando al Señor, alabando su nombre y espero que te hayas gozado al hacerlo. Ahora prepara tu corazón para recibir su palabra y saber lo que tiene para su pueblo y para cada uno de nosotros. ¿Estás listo? Bien. Hoy estoy muy contento. ¿Por qué? Bueno, porque después de 2 años y medio aproximadamente, concluiremos Mateo. Vivimos en un tiempo donde la autoridad es constantemente cuestionada, juzgada, murmurada, burlada en todos los tipos de sistema organizado. En la política, en la religión, en la familia, en las empresas y tristemente en la iglesia del Señor, en el pueblo de Dios. Ciertamente, los que han recibido autoridad han dado de qué hablar, por sus palabras, por sus acciones, por su conducta, pero aún así, ¿cuál debe ser el comportamiento y la conducta de un creyente ante las autoridades para que el nombre del Señor no sea infamado? Abre tu Biblia en Mateo 28, del 16 al 20. Son los últimos versículos. Mateo concluye su tratado del Evangelio sin mucho detalle. Marcos, Lucas y Juan registran varios eventos después de que Jesús resucita. Te dejo de tarea que los leas. Estúdialos. Bien,
Han pasado apenas unas horas desde que Jesús resucitó. Unas mujeres fueron las primeras en recibir la noticia. Mientras ellas van a dar las nuevas a los discípulos, unos de la guardia que estuvieron en el sepulcro han ido con los principales sacerdotes para informar lo sucedido aquella mañana, cuando un ángel del Señor removió la piedra y los había espantado. ¿Recuerdan? Los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo habían dado mucho dinero a los de la guardia para que dijeran que el cuerpo de Jesús había sido robado por los discípulos mientras ellos dormían. Y de esta manera, evitar la noticia de que había resucitado. Este dicho fue divulgado entre los judíos y prevaleció mucho. Los discípulos están en boca de todos los judíos porque se han robado el cuerpo del Señor. Seguramente ellos lo saben y tienen miedo. Y aún estaban en Judea. Dice en Juan 20:19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Ese mismo día en que Jesús se presentó resucitado en la noche y en Judea, estaban reunidos los discípulos por miedo de los judíos. Pero como a las mujeres, Jesús les dice: paz a vosotros. Juan 20:26 dice: 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Ellos están aún en Judea. Jesús se presentó otra vez después de 8 días de su resurrección. Y les dice: paz a vosotros, poniéndose en medio de ellos. El Señor está en medio de su pueblo, y lo primero que dice es: paz, pueblo mío. Cuando el Señor se pone en medio de su pueblo, hay paz. Si el Señor se pone en medio de tu familia, hay paz. Si se pone en medio de la iglesia, hay paz. Pero si no está en medio, solo hay temor. Y empiezan las envidias, las murmuraciones, los insultos, el amor a los bienes, etc. ¿Te suena familiar? Y la autoridad del Señor está ausente. Jesús va teniendo algunas apariciones con algunos discípulos durante unos días. Pero al fin tienen que ir a Galilea, pues esa era la instrucción que recibieron por parte del Señor. Vamos a Mateo 28:16. Dice así: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. En el monte de los Olivos, antes de ser entregado, Jesús les había dado esa orden. Incluso después que resucitó, les mandó a decir con las mujeres que fueran a Galilea. Veamos, en Mateo 26:32 Jesús les dice: pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Mateo no aclara en cuál monte exactamente. Lo cierto es que tenían que ir a Galilea por orden del Maestro. Y a Galilea fueron, como Jesús les dijo, y como las mujeres les habían recordado. Estando ellos reunidos en Galilea, esperando, Jesús se aparece. Mateo 28:17 dice: y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Ellos le ven y le adoran, igual que las mujeres. Le ven y acercándose, le adoran. La adoración solo es para Dios, única y exclusivamente para Él. Yeshua es Dios. Hay traducciones donde reducen la palabra adorar a rendir homenaje, reduciendo así a Jesús a un simple hombre que se portó bien, a un simple maestro a quien se le reconoce su labor y ya. Pero Él es Dios. Los discípulos le ven y le adoran,
pero algunos dudan y reciben reproche. Dice en Marcos 16:14, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Incredulidad y dureza de corazón. El problema del pueblo de Dios a lo largo de su historia hasta nuestros días. Por su incredulidad y dureza de corazón, no entraron a la tierra prometida muchos. No les sirvió de nada oír la palabra de Dios por no ir acompañada de fe, de la fidelidad de Dios en sus corazones. No te sirve de nada tener un corazón disponible para obedecer si tienes incredulidad y dureza de corazón. Hay muchos corazones disponibles, pero muy pocos dispuestos. El problema, incredulidad y dureza de corazón. Y lo primero que evitan estas dos cosas es que reconozcas que Jesús es el Señor, y la evidencia es la desobediencia. Sí, puedes decir que Jesús es el Señor, pero reconocerlo se requiere de obediencia. Jesús dijo en Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? No hacer lo que Él dice es exponer la incredulidad y dureza de nuestro corazón, no reconociendo que Jesús es el Señor. Parece que no solo Tomás fue el único que expuso un corazón incrédulo. Él había dicho que si no veía las marcas de los clavos en sus manos y metiera su dedo en el lugar de los clavos, no creería. Veamos lo que Jesús le dice cuando se presenta otra vez delante de sus discípulos, estando Tomás ahí. Juan 20, 27 al 29 dice, luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Tú y yo no vimos al Señor como ellos le vieron. Pero si has creído que Jesús es el Señor, eres bienaventurado. Alguna vez Jesús les dijo, se los digo antes que suceda, para que cuando suceda, crean que yo soy. Aunque esto lo dijo con respecto a Judas, quien habría de entregarle. Después de haberle dicho las cosas que sucederían, las cosas que estaban escritas acerca de él en las Escrituras, después de haberles dicho que era necesario que el Cristo padeciera, fuera muerto y resucitara 3 días después, había en algunos incredulidad y dureza de corazón, y se ganaron un reproche por parte del Señor. ¡Qué vergüenza! El Señor ha advertido a los suyos de las cosas que vienen, y si no conoces a tu Señor, ¿cómo le reconocerás cuando Él venga otra vez? Él ha dicho las cosas que sucederán antes de su segunda venida. Ha revelado los eventos que pasarán para que cuando sucedan creamos que Él es. Esto es de suma importancia, porque muchos serán engañados. Jesús lo advirtió. Mateo 24, 23 al 26 dice, entonces si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que, si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Nadie te dirá, mira, es el Señor, o mira, ahí está. No, tú lo sabrás por cuanto creíste a sus palabras antes que sucedieran. No puedes decirme que crees en Él
y a sus palabras si no escudriñas la Escritura? Si solo te conformas con escucharla cada semana en un sermón de 30 o 40 minutos, o con un estudio de una clase de 1 hora, sin hacer las tareas de investigar, de verificar y obedecer. El tiempo está cerca y pronto le veremos. ¿Estás listo para que al verlo sepas que Él es y lo adores sin dudar? Pero puedes adorarlo desde ahora, sin haberle visto. Y la bienaventuranza, la dicha, estará sobre ti. Aparta pues tiempo para el estudio de su palabra y medita en ella. Obedece en todo tiempo. Y aparta tiempo para compartirla, para enseñarla. Conozcamos la sombra de nuestro Señor, para que cuando veamos su cuerpo, le reconozcamos y le adoremos, sin dudar. No dudemos pues de las instrucciones del Señor y obedezcamos, pues cuando lo hacemos, estamos conociendo la sombra de su cuerpo y nos estamos preparando para ver su cuerpo a su regreso. El Señor nos ha dejado sin excusa en ello, y sería una vergüenza, una pena, que nos dijera: no sean incrédulos, sino creyentes. Sigamos. Mateo 28, 18 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Después de que sus discípulos le adoraran y reprochara a algunos su incredulidad, Jesús se acerca y les dice: toda potestad me es dada. Es decir, tiene autoridad sobre todo. Ha reclamado su soberanía sobre todas las cosas y se lo recalca a sus discípulos. Para que te quede bien claro, yo mando, mi palabra se hará, tengo toda autoridad. Y si le llamamos Señor, ¿por qué no hacemos lo que dice? ¿Quiénes son los bienaventurados que le llaman Señor? Dice en el Salmo 144, 15. Bienaventurado el pueblo que tiene esto. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Y dice en Isaías 51, 7. Oídme, los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis afrenta de hombre, ni desmayéis por sus ultrajes. Tú eres bienaventurado si tu Señor es Jesús y si en tu corazón están sus instrucciones, su ley. Mira su potestad, su soberanía es gloriosa. Primera de Pedro 3:22 dice con respecto a Cristo: quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Colosenses 1:16 dice de él: porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Ya ha quedado claro para los discípulos. Él es el Señor y tiene toda autoridad. ¿Le obedecerán? El libro de los Hechos lo muestra. Claro que sí. ¿Le obedeceremos tú y yo? ¿Te queda claro que Él es y que tiene toda potestad? Si es así, veamos lo que sigue. Mateo 28, 19, 20 dice Jesús: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ya que han entendido que tengo toda autoridad, id y haced discípulos. La tarea no es humana, la tarea es divina. No es en la fuerza de los discípulos, es en el poder de su fuerza. Dice en Hechos 1, 6 al 8.
Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Con el Espíritu Santo sobre ellos, recibirían poder para ser testigos de Cristo en todo el mundo conocido en ese entonces. Tenían la unción del Santo. En el Antiguo Testamento, cuando un sacerdote o un rey era ungido con el aceite de la unción, significaba que se sometía a la voluntad y autoridad de Dios para cumplir sus propósitos, para dirigir al pueblo conforme a su ley. Y el Señor cuida de sus ungidos. Dice el primer libro de Crónicas 16:22 y Salmo 105:15. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. La autoridad del Señor lleva consigo también protección. Si tú dices que tienes al Espíritu de Dios, entonces tienes la unción del Santo para cumplir la tarea encomendada. Primera de Juan 2:20 dice: Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Y primera de Juan 2:27 dice: Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado. Permaneced en Él. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, dijo el Señor. No se trataba de que las naciones se convirtieran en discípulos, sino de ir a las naciones para hacer discípulos. Pero, ¿por qué ir a todas las naciones? Si el Dios de Abraham es Dios de Israel, ¿por qué ir a las naciones y no solo a Israel de ese tiempo, que eran los judíos? He escuchado y leído oraciones que dicen algo así: Señor, México es tuyo, es tu nación. Pedimos que tú gobiernes aquí y rogamos que nuestros gobernantes hagan tu voluntad conforme a tus mandamientos. Pero para que nuestros gobernantes hagan la voluntad de Dios conforme a su palabra, primero necesitan arrepentirse y creer que Él es el Señor y reconocer que tiene toda autoridad. Segundo, todo el pueblo mexicano necesitaría arrepentirse y creer que Jesús es el Señor y que tiene toda autoridad. ¿Sucederá así? Pero es que el Señor no está llamando a las naciones, está llamando a su pueblo de entre las naciones. Por eso hay que ir a las naciones, a ser discípulos. Déjame contarte un poco de historia para entenderlo mejor. Dios llama a Abraham diciéndole: sal de tu tierra y de tu parentela. Siendo el viejo y su esposa estéril, le promete 3 cosas: tierra, descendencia y bendición. Abraham tiene un hijo con Sara, su mujer, llamado Isaac, a quien Dios le hace la misma promesa: tierra, descendencia y bendición. A Isaac le nacen 2 hijos de Rebeca, Esaú y Jacob, pero Jacob, el menor, es quien recibe la promesa dada a Abraham: tierra, descendencia y bendición. A Jacob le nacen 12 hijos, de los cuales saldrían las 12 tribus de Israel, y los 12 reciben la promesa. Uno de ellos, José, es vendido por envidia de sus hermanos para Egipto como esclavo, pero llega a ser el gobernador de todo Egipto. Sus hermanos, al pasar el tiempo, van con él a comprarle alimento por causa de la sequía. Pasan una serie de conflictos y José se descubre a ellos, pues no le habían reconocido. José
manda a llamar a su padre, Jacob, quien también se llama Israel, para que viva en la mejor tierra de Egipto. Ahí, Jacob conoce a los hijos de José, Manasés y Efraín. Jacob los toma como hijos suyos, siendo ellos egipcios, y los bendice como si fueran sus primogénitos. Y a Efraín, el menor, lo bendijo como si fuera el mayor, dándole el derecho de primogenitura, que consistía en tener autoridad, doble porción de herencia y el nombre. Sin embargo, Judá, el cuarto hijo de Jacob, recibe la autoridad, y José se queda con doble porción y el nombre por medio de sus dos hijos. Pues Jacob había bendecido a Efraín y Manasés, diciendo: sea en ellos perpetuado mi nombre. Pero de Efraín dijo: su descendencia formará multitud de naciones, que también puede traducirse como plenitud de gentiles. En Egipto son reducidos a esclavitud. Dios los libra por medio de Moisés, quien los lleva al desierto, donde celebraría el pacto que dice: yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Y les da sus mandamientos, sus instrucciones, en el monte Sinaí. Y del monte Sinaí irían a la tierra prometida. Entran a la tierra prometida por mano de Josué y se establecen. Al pasar el tiempo, llega la época de los reyes. Israel, es decir, las 12 tribus, estaría bajo los reinados de los 3 primeros reyes: de Saúl, quien fue desechado por Dios por su desobediencia; de David, quien fue un hombre conforme al corazón de Dios; y de Salomón, hijo de David, quien llegó a ser muy sabio, pero a pesar de su sabiduría, permitió que sus 1000 mujeres desviaran su corazón para inclinarse a otros dioses, quebrantando así el pacto de Dios de: yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Por causa de Salomón, el reino se parte en dos: el reino del norte y el reino del sur. En el norte quedaron 10 tribus y al sur 2, Judá y Benjamín. El reino del norte quedó con el nombre de Israel, siendo conocido entonces como Casa de Israel o Casa de Efraín, pues Efraín haría perpetuo el nombre de Israel, o Casa de José. El reino del sur se llamó Casa de Judá, Benjamín o Casa de David. Efraín, es decir, la casa de Israel, con sus 10 tribus, fueron dispersados entre las naciones por su constante desobediencia a Dios, perdiendo su identidad como pueblo de Dios y convirtiéndose en gentiles. Y hasta el día de hoy están dispersas entre las naciones. Fueron llamados ovejas perdidas de la casa de Israel. La casa de Judá, con sus 2 tribus, también pecó y fue desobediente. Pero por la promesa hecha a Abraham y a David, no fueron dispersados, sino cautivos por Babilonia durante 70 años. Después de ese tiempo, regresarían a su tierra. Esa es la razón por la que hoy en día tenemos a los judíos, lo que conocemos como Estado de Israel. Son estas 2 tribus que regresaron. Dice el Señor en Ezequiel 37, 19 al 22. Diles: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Y los palos sobre que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos. Y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán 2 naciones,
ni nunca más serán divididos en dos reinos. Y en Jeremías 16, 14 al 16 dice: No obstante, he aquí vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más: viva Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto, sino: vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. He aquí que yo envío muchos pescadores, dice Jehová, y los pescarán, y después enviaré muchos cazadores, y los cazarán por todo monte y por todo collado, y por las cavernas de los peñascos. Y en Mateo 4:19 Jesús dice: y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Los discípulos, los pescadores de hombres, tienen la tarea de ir a las naciones para ser discípulos. Hay mucho pueblo de Dios entre las naciones. Cada quien, conforme al don que Dios le ha dado, vaya. Unos se quedarán para ser discípulos en casa, pero otros saldrán apoyados por los de casa, si es que Dios los ha apartado para ello. El reino de Israel será restaurado, pero no nos corresponde saber ese tiempo. Nuestra responsabilidad es ser testigos de Cristo en todo tiempo. Hechos 1, 6 al 8 dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y Hechos 13, 27 dice: porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. El Señor está buscando lo que se había perdido hasta lo último de la tierra. Jesús había hecho discípulos y les había dado ejemplo de cómo hacerlo. Ahora les mandaba que fueran a ser discípulos, bautizando y enseñando como Él les había mostrado, como Él les había enseñado. En Juan 4, 1 y 2 dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Vemos pues aquí a los discípulos practicando el bautismo, como entrenándose para la misión que tendrían por delante. Ellos irían sabiendo ya cómo hacerlo. ¿Quiénes son los que bautizan? Los discípulos, los que le siguen y reconocen su autoridad, la autoridad de Cristo. En el libro de los Hechos vemos a los discípulos bautizando en el nombre de Jesús. Te doy algunas citas. Hechos 2, 38, Hechos 8, 16, Hechos 10, 48 y Hechos 19, 5. Ahora harían discípulos bautizando y enseñando todas las cosas que Él había mandado. Jesús enseñó la palabra de Dios, los mandamientos, con la interpretación correcta, adecuada. Marcos 1:22 dice: y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Jesús conocía la Escritura, la obedecía y la enseñaba. ¿Qué necesitas para llevar a cabo la enseñanza? En Esdras 7:10 leemos: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Inquirir, cumplir y enseñar es lo que necesitamos cuando hagamos discípulos.
pero necesitas preparar tu corazón. Primero, para inquirir la palabra de Dios, es decir, para escudriñarla, necesitas preparar tu corazón con el interés y deseo de hacerlo. Si no tienes el interés y el deseo de estudiar la palabra de Dios, no estás disponible ni dispuesto para cumplir con la misión, con la tarea. Pídele a Dios que ponga en tu corazón el interés y el deseo de hacerlo. Y aparta el tiempo para estudiar la palabra de Dios. No nos pongamos excusas diciendo, no me gusta leer, no tengo tiempo, me la paso trabajando todo el día. Interés y deseo, apartando el tiempo para estudiar la palabra de Dios. Segundo, para cumplir la palabra de Dios necesitas preparar tu corazón con la disposición de obedecer. Si no tienes un corazón dispuesto a obedecer, no estás disponible para la misión. Si no hay interés y deseo de estudiar la palabra, tampoco hay disposición de cumplirla. No hay un corazón preparado. Obediencia. No pongamos excusas. Obedezcamos. Tercero, para enseñar la palabra de Dios y sus mandamientos necesitas un buen testimonio, que es el fruto de un corazón que se preparó para inquirir y cumplir la palabra. Pero si no tienes interés de estudiarla y si no estás dispuesto a obedecer, ¿qué podrías enseñar? ¿Podríamos hacerlo así? Jesús escudriñó la Escritura, la obedeció y la enseñó con un corazón preparado, incluso hasta para la muerte, por causa de la justicia, por ti y por mí. Mateo 28:20b termina con una promesa de Jesús. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Para quién es esa promesa? ¿Quién podría reclamar esa promesa diciendo, Señor, prometiste estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo? Esta promesa está dirigida a todos aquellos que van y hacen discípulos y no tienen necesidad de reclamarla, porque Él la cumplirá. Esta promesa es para aquellos que son testigos de Cristo, empezando en casa y siguiendo hacia afuera. ¿Estamos haciendo discípulos? ¿Estás preparado para enseñar? ¿O solo recibimos enseñanza pero no hacemos discípulos? Porque de nada sirve estudiar la palabra si no la obedecemos para enseñarla. Pues solo estaríamos burlando la autoridad de Jesús, la potestad que le ha sido dada, y ganándonos un reproche severo, como el que Jesús le dijo a Tomás: no seas incrédulo, sino un creyente. Tenemos una tarea. Dios nos ha confiado la misión que Él empezó y nos provee. Hagamos discípulos y multipliquémonos. Ve con tu familia, con tus vecinos, con tus amigos, con tus compañeros y haz discípulos. Muestra con tu vida que Cristo es tu Señor, que tiene la autoridad sobre ti, y deja que tu testimonio hable de Él. Vayamos pues por sus ovejas, aquellas que escucharán su voz y le seguirán. Vayamos ungidos bajo su autoridad, porque Él es el Señor y ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Le crees? Él tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vamos a orar. Padre, tú eres Dios en los cielos, tú eres Dios en la tierra, Señor, y tu grande amor hizo posible, Señor, que tú enviaras a tu Hijo para rescatar a tu pueblo, para rescatarnos, Señor, y reconciliarnos contigo. Te reconocemos esta mañana, Señor, que tú eres Dios, que tú tienes toda autoridad y potestad sobre nuestra vida.
deseamos obedecer, Señor, en todo tiempo. Ayúdanos a ser sabios llevando tu palabra a todo lugar, Señor, donde tú nos mandes, y podamos darte a conocer en nuestra vida, en nuestras acciones, en nuestras palabras, y declarar que tú eres el Señor, que Yeshua es Señor de nuestra vida, porque tiene autoridad sobre nosotros. Te ruego por tu iglesia, en particular esta mañana por tu iglesia El Camino, Señor, que tú levantes hombres y mujeres sabios en tu palabra, sabios en obedecer y sabios en enseñarse. Prepáralos tú, Señor. Que sea glorificado tu nombre en cada uno de ellos, en cada uno de nosotros, Señor. Guárdanos en tu verdad, en tu palabra, porque hemos sido enviados en medio del lobo, Señor, en medio de este sistema que atenta contra ti. Pero tú en medio de nosotros tenemos paz y descanso. Gracias, Señor, porque hay consuelo siempre en tu presencia. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia esta mañana, Señor, a cada uno de los que nos están escuchando, que te están escuchando a ti, Señor. Y recibe la gloria y la honra, Señor. Rogamos por tu bendición. Gracias, gracias en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua. Amén. Dios les bendiga, hermanos. fijado en mí. Por eso yo te alabaré y con mi boca cantaré que te agradezco lo que has hecho en mi vida. Por eso yo te alabaré y a la gente le diré que solo Cristo puede transformar sus vidas. Por eso yo te alabaré, porque tú has cambiado mi vida. Tú has venido a buscar lo que se había perdido. Solo Cristo puede encontrarlo. Por eso yo te alabaré y con mi boca cantaré que te agradezco lo
hecho en mi vida. Por eso yo te alabaré y a la gente le diré que solo Cristo puede transformar sus vidas. Que solo Cristo puede transformar sus vidas. Muchos negocios están cerrados y muchos de nuestros miembros están sufriendo por la reducción de sueldos o por pérdida de trabajo. Muchos negocios están cerrados, por eso te pedimos que abras tu corazón y participes del Ministerio Canastas de Amor ofrendando. Tu ofrenda ayuda a formar canastas básicas para familias en necesidad que están muy afectadas por el COVID-19. En la descripción de este video encontrarás información para participar. Recuerda que en la comunidad del Camino estamos comprometidos a cuidarnos unos a otros. Gracias por tu ofrenda, porque nos permite seguir sirviéndote. Porque hemos sido bendecidos, vamos a ser de bendición para otros. Nos vemos la próxima semana. Que Dios te bendiga.